el marco general geográfico de México. ¿Qué es esto? Vamos a ver algunos aspectos generales de México. Son de esas cosas que de base sí se tienen que aprender. Tampoco es que les vaya a dejar una letanía o que, uy, qué bárbaro, cuánto les dejé aprenderse de memoria. Hay ciertos conocimientos que demandan que ahora sí que casi por cultura general lo sepamos. Más allá de que no sé cuándo voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto, hay cosas que hablan muy mal de el no saberlas. Los aspectos generales, básicos, no sabemos con exactitud cuándo, pero sí es seguro que algún día los van a necesitar, y por básicos hay que saberlos. Esta presentación nos sirve para preguntarnos de entrada, para hacer un marco geográfico general de México. Y lo inicio con esta pregunta: ¿cuál es la situación geográfica de México? Si en este momento yo les pregunto, ¿tienen con claridad dimensiones, superficies, localización en el planetaria de México? ¿Cómo estarían? ¿Cómo pensarían? ¿Están completamente perdidos? O sea, en su imaginario personal, geográfico de México, tal cual ven lo que les estoy proyectando, ¿está México solo, sin referencia? No sabemos si es grande, si es pequeño, sino es como que sé que eso es México, pero no sé en realidad en dónde y cómo es. Por eso proyecto a México, ¿no? Sin referencia. Esta imagen de México pues no me dice si es grande, si es pequeño, si tiene límites, si está en medio del planeta. No tiene datos, no sé la superficie, no sé si el litoral de México es mucho o es poco, si está en primer lugar, en segundo lugar, si eso tiene que ver con el potencial de recursos para la actividad turística. O sea, de base, ¿qué tanto sabemos la situación básica de México? Te pregunto, y sin que tomes consulta de algo, si de pronto agarráramos un barco en Guerrero, ahí en Acapulco, y nos fuéramos hacia el sur completamente, así en línea recta, hacia abajo, hacia el sur, ¿a dónde llegaríamos? ¿A qué país o a dónde? ¿Tienes en mente a dónde? ¿Tienes claro en dónde? ¿Podría ser Guatemala? Podría ser Guatemala, saliendo de Acapulco a Guatemala. Ok, vamos a dejarlo ahí. Merit, ¿estás por ahí? Sí. Ok, si agarramos este mismo barco y lo pasamos al Golfo de México y de pronto nos vamos a el conocido Veracruz y le damos hacia la derecha, o sea, hacia el este, Ajá. ¿a dónde llegamos? A España, a Noruega, a África, a Cuba. ¿Hacia dónde, si de pronto se nos da la gana agarrar un barco e irnos hacia el este? ¿Tienes claro? No. Entonces, si agarro, ¿hacia dónde voy a llegar? ¿A Portugal, a España, a Sudáfrica? ¿Hacia dónde? ¿A dónde? Nos vamos a Acapulco, pero en lugar de irnos hacia el sur, nos vamos hacia el oeste, hacia el Pacífico, allá a internarnos. ¿Hasta dónde vamos a ir a dar? ¿Allá a Corea, a Rusia, a China, Japón? ¿A dónde crees que...? Este ejercicio pues nos tiene el objetivo inicial de arranque de esto, como varios de diagnóstico. O sea, hay veces que damos tan por sentado que existe algo que en realidad poco sabemos de ese algo, simplemente de su existencia. Entonces, esto es México en el contexto de este planeta.
De entrada, pues podemos ver que México, a ver, ¿qué lectura haría? Primero, inicial. Pues a diferencia de muchas personas, de la mayoría de los mexicanos, que creen que estamos, digamos, a la altura, en realidad tendría que ser el término, a la latitud de Europa. Aquí la estoy señalando. Y no, por mucho no, pero por mucho, o sea, estamos a una latitud completamente alejada de los países europeos. No vamos a agarrar un barquito y vamos a ir, suponiendo que agarramos este barco aquí en Veracruz y nos vamos hacia el este, efectivamente Cuba primero nos haría tener una parada, pero vamos a llegar a África, ¿no? O sea, no vamos a llegar a colonizar Europa, vamos a llegar a África. Esta es la situación geográfica. Si nos vamos hacia el sur saliendo de Acapulco, que más o menos está ahí donde lo señalo, no vamos a llegar ni a Guatemala ni a Brasil. Para empezar, Brasil está de este lado, ¿no? Acá. Y Guatemala pues la tenemos aquí, Acapulco está aquí. De pronto es también un clásico error de los mexicanos, pensar que cuando uno se va al sur directamente va a ir a Sudamérica. Pero propiamente el sur de nuestro país es el océano. Y dirá, pues ya, que no, pues qué padre, ¿no? Uy, qué super dato. Fíjense que sí tiene mucho que ver cuando ya empezamos a ver asuntos de climáticas, de corrientes marinas, de especies y por lo tanto de especies de pesca y de muchas otras cosas, el hecho de que estemos directamente pues de cara al océano Pacífico. Sería muy distinto si no tuviéramos esta condición. Inclusive en aspectos como los que acaban de pasar, si bien no para el Pacífico, fue para el Golfo, pero para el asunto de el arribo de huracanes. Esta condición, este hueco oceánico aquí hacia el sur, es importante para México. Este hueco, este tapón, digámoslo de alguna forma, de las Antillas mayores y de las Antillas menores, del Caribe, también repercute bastante en aspectos de corrientes marinas y por lo tanto también de cosas que hay en el Golfo de México. Si agarramos ese barco también de Acapulco y nos vamos hacia el oeste, pues sí, efectivamente, quizá hagamos una parada aquí en Hawái, pero no necesariamente. O sea, si la esquivamos, vamos a salir, pues vean, por acá, por Indonesia, por Filipinas, China. Pues a ver, pues a lo mejor sí llegamos a China, esta parte, ok, pero no vamos a llegar ni a Japón, mucho menos a las Coreas, ni a Rusia. Si seguimos aumentando esta geolocalización planetaria, hay que también hacer hincapié en algo que ya vimos en las sesiones pasadas, de que este planisferio está deformado y que además tiene la parte geopolítica de que no es equitativo, porque aunque este está un poquito más justo en cuanto a la proyección de polo a polo, en general, vean, bueno, aquí sí nos ha respetado que la mitad del planeta sería esto. Aquí está Ecuador y esta es la línea ecuatorial. Aquí está la mitad. Eso también nos sitúa, nos deja ver que estamos en la mitad del planeta donde más superficie continental hay. Eso que les estoy diciendo, más adelante van a ver cómo tiene que ver para los aspectos climáticos y para aspectos, a la postre, turísticos. El hecho de que estamos en la mitad continental del planeta. La otra mitad, la del sur, esto que estoy señalando hacia el sur, básicamente la parte continental no congelada, no es tan abundante.
Y vean cómo además tiene forma de picos. Todos estos son, digamos que picos. Eso tiene que ver también muchísimo con aspectos climáticos, de vegetación, de corrientes marinas. No las vamos a ver en esta asignatura a fondo, no tiene caso. Pero sí es parte de lo que tienen que formarse como mínimo, como marco geográfico de turistólogos, saber dónde está México, a qué altura, en qué franja del planeta está. Está en una franja básicamente de climas templados y secos. No es tropical, ardiente, como lo sería la parte de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, la parte del Congo y de la parte de la selva africana, porque en África, aparte de haber gran desierto y de haber estepas, donde está el Rey León, y donde está Pumba, y donde están todos estos personajes, también hay una parte de las más densas de selva, y también en esta parte de la península de Indochina. No, México no está en esta franja, está en otra franja que es un tanto más noble, pero también empieza a ser más de clima extremo. ¿Por qué digo de clima más noble? Porque ya son climas templados, ya no llueve tantísimo, ya no hace tanto calor, aunque de pronto aquí sintamos que nos estamos derritiendo, pero está acompañado de otras condiciones, de altitud. Y quiero que vean esto, que razonen de esta forma, porque muchas veces decimos, pues es que es la costa, hace calor porque es la costa. No solo porque es la costa. ¿Saben por qué? Porque esta franja de la Antártida, todo esto que estoy señalando, toda esta línea de Groenlandia, también es costa. Y evidentemente no hace calor, aunque sea costa. Entonces también rompamos con esos colectivos de pronto que repetimos sin mayor razonamiento. No por ser costa es cálida. Ahora, cuando es una costa en cierto sector del planeta, entonces las temperaturas sí son más altas. Pero como no estamos en esta franja, la más caliente de esto, pues la situación es templadita. Tenemos climas, pues digamos, nobles, o sea, ni tantísimo frío ni tantísimo calor en la mayor parte, o por lo menos en una buena parte de nuestro país. Hay otra que es desértica y que, vean, coincide con la franja de desiertos del mundo. Arabia Saudita, la península arábiga, desierto completamente. La parte del Sahara, desierto. Y aquí la parte del desierto de Arizona, de Nuevo México y del norte de México, Coahuila, Chihuahua, Sonora, con estas franjas. Nuestro planeta es una reglita, un uniforme, es un sistema, entonces sí tiene patrones y no es necesario aprendérnoslas de memorísima, sí, super memoria, pero sí por lo menos de tener este marco básico para de entrada poder tener una inducción, un razonamiento base. Entonces vean, de esto que tenemos que sacar, lo primero, ¿dónde estamos geográficamente? Y un hueco hacia abajo, llegamos hacia África, llegamos hacia una parte de China, y hacia el norte, pues bueno, evidentemente todos sabemos qué hay al norte, eso sí, no hay duda. ¿A qué altura de Estados Unidos? Ah, ojo, eso es otra cosa. Vean, nuestro extremo estaría por acá por Nueva Orleans, que es prácticamente el extremo este de la franja económica de Estados Unidos. En fin, ¿sabes si México es grande o es chico? O sea, lo que estoy tratando de hacer ver es que de pronto decimos que es grande. Sí, que es grande. Necesitamos tener un parámetro, ¿no? No necesariamente. O sea, yo, por ejemplo, soy el más viejo de este grupo. Sin embargo, no estoy tan viejo.
O sea, eso es a lo que quiero conducir esto. O sea, es relativo y siempre hay que tener un punto de comparación, o por lo menos para saber qué tan certera está tu afirmación. Tú me dices es grande, ¿qué es grande? ¿Con respecto a quién? ¿A partir de cuánto es grande? Primero les voy a dar un dato de inicio. Grande, ¿qué es grande? Bueno, en números duros podemos cerrar que México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está preciso el dato, pero con que digamos 2 millones de kilómetros cuadrados es suficiente. Ahora, ¿eso es mucho? Pues habría que ver que la superficie del planeta son 510 millones. O sea, México tiene 2 de esos 510 millones de kilómetros cuadrados de lo que es la esfera, que incluye agua y tierra. O sea, es poco. Está bien. La comparación nada más simplemente a nivel global. Ahora, si nos vamos a nivel superficie continental, son 150 millones. 2 millones está México. 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Eso sigue siendo poco o es mucho? Pues ya en términos de ranking de países, vamos a compararlos. Vamos a ayudarnos de una página, pero en realidad cuando acercamos y le damos la misma deformación a México en esas partes, vemos que Groenlandia prácticamente es del mismo tamaño que México. Vean lo interesante que se vuelve. Entonces, México ya no es tan pequeño como Groenlandia. Ni tampoco Rusia es tan enorme. Vean, sí, evidentemente es grande. Pero vean la comparación que va de a ver, ahí está, de esto que estoy señalando, que espero que sí lo estén viendo, o sea que sí se está viendo en México, de esta superficie a esta superficie. Esta superficie de Europa ya está deformada, si bien no tanto como la de Groenlandia, sí está deformada bastante a un punto. Y vamos a acercarnos entonces México con respecto a Europa. Vean todo lo que podemos abarcar con México estirado en Europa. Si la pudiéramos apostar, que aquí no me permite hacer giros, pero si yo pusiera Tijuana aquí en Lisboa y apuntara Yucatán hacia acá, hacia Bielorrusia, pues prácticamente podría recorrer toda Europa, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con turismo? Tiene que ver mucho con sistemas de movilidad. La movilidad es fundamental para el turismo. Entonces, muchas veces hablamos de Europa con esta gran movilidad y los trenes, y etcétera, etcétera. Pero sí, no es lo mismo comparar la conectividad que puede tener al interior España. Vean. Ahora sí que diría Kiko, pues así que chiste. Pues claro, no es lo mismo dotar de infraestructura a esto que dotar de infraestructura a todo esto. Francia. Ahí está Francia. Lo mismo. No es lo mismo esta superficie llevarle electricidad, agua, caminos, aeropuertos, muchas cosas, que a todo esto. Así que bueno, utilizo esta herramienta para posicionarnos y para romper las deformaciones. ¿Qué lugar ocupa México? Pues en números de ranking de superficies de países, México ocupa el lugar 13.
¿Por qué el 13 y no el 14 que comúnmente se le denomina o se le da a México? Porque Groenlandia, como lo podemos ver aquí en la imagen, en realidad pertenece, es una forma rara, inclusive yo no sabría bien cómo explicarla, pero lo cierto es que no es un país del todo independiente, es una provincia de Dinamarca, que está por acá. Esto es Dinamarca. ¿Quién está por encima de México en superficie? Rusia, Canadá, Estados Unidos, que hay que sumarle Alaska, China, Brasil, Australia, India, Argentina, y estamos por encima de, evidentemente, de la gran mayoría de los países. Vean, de todos los países de Europa, evidentemente, de todos. Ahora, si nos ponemos de estrictos, gran parte del territorio canadiense, pues es como que área natural abandonada, digamos. Vean todo lo que implica Canadá. Funcionalmente, ¿cómo está Canadá? Pues está, Vancouver está aquí en el sur, y todas las otras ciudades de Canadá están prácticamente en la parte fronteriza con Estados Unidos. Tampoco es que, cómo utilizan todo el territorio, a diferencia de Estados Unidos. De Australia podemos decir lo mismo. La gran mayoría de las ciudades están en la costa este, y el gran porcentaje de Australia es desierto y está ahí poco poblado, utilizado en cuanto a recursos. No es lo mismo tener un territorio como China aquí que un territorio como Rusia acá, pero que gran parte del territorio de Rusia pues es como una vitrina donde nada más la ves, porque hasta para el uso de sus recursos energéticos, pues los casquetes de hielo que se llegan a formar aquí es difícil y hacen costosa el uso de los recursos. Entonces vean, hay que posicionar esa parte. Brasil también es funcional, los recursos que tiene. Entonces, bueno, ese es en el contexto planetario. México ocupa el lugar 13, pero es un lugar 13 territorial funcional muy importante, muy importante. Nosotros ocupamos desde Tijuana hasta Cancún el territorio, y eso es algo que debemos de tener bien en mente. No es lo mismo que Canadá, que no puede decir lo mismo. No es lo mismo que Rusia, que no puede decir lo mismo. Entonces, o que Noruega, o que Suecia, o que Islandia, en fin. Seguimos avanzando, y en estos otros términos, ya entrando más en particular a el contexto México. ¿Qué implica el contexto México? Nuestra línea más larga mide 3.250 kilómetros lineales, es decir, entre Cancún, que aquí señalo, y Tijuana, que aquí señalo, hay 3.250 kilómetros. ¿Esto es mucho o es poco? Pues hay que pensar que estos 3.250 kilómetros sería prácticamente toda Europa. Es mucho en ese sentido, pues abundante. ¿Cuál es la parte más delgada de nuestro país? Creo que todos seguramente, de este macizo continental, evidentemente, es el istmo de Tehuantepec, acá. Este istmo que ha sido, pues, históricamente, por ahí, parte importante económica de nuestro país por el paso de un océano hacia el otro. 195 kilómetros. ¿Cuánto es 195 kilómetros? Pues es menos que ir de Cancún a Chetumal, que son 330 kilómetros. O sea, si se les hace poco o se les hace rápido llegar a Chetumal, pues entonces imaginen que 195 kilómetros pues también es estrecho. Entonces,
¿A qué distancia estamos de la Ciudad de México? A 1.300 kilómetros, en línea recta. Entonces, hay que tener dimensión de México. ¿Cuál es el punto más al norte de nuestro país? Vean, ojo con este dato. No es Tijuana como muchas veces suponemos, porque las proyecciones, como está torcido México, en esa proyección dan la apariencia de que el punto más hacia el norte es Tijuana, y no, en realidad el punto más al norte está aquí señalado, más cercano a Mexicali que a Tijuana. Aquí. Este punto en A. El punto más hacia el sur, acá en Chiapas, en la desembocadura del río Suchiate, aquí no los indica. Les voy a mandar esta presentación, pero bueno, para ir haciéndole una lectura. Es el sur extremo de nuestro país, es Chiapas. Chiapas y Oaxaca representan el sur de México. La franja de Guerrero, Oaxaca y Chiapas es el sur. Existe un error común en los mexicanos, y es pensar que la península de Yucatán es el sur. Y no, la península de Yucatán es el este. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero Cancún está más al norte de la Ciudad de México. La gran mayoría de los mexicanos, de las personas en particular que viven en la Ciudad de México y que dicen voy a ir a Cancún, piensan que están yendo hacia el sur. Y lo cierto es que están inclusive yéndose más hacia el norte que la propia localización de la Ciudad de México. ¿Cuál es el punto más hacia el este? Está situado en Isla Mujeres, ¿sí? Ese creo que lo conocemos la mayoría. Y finalmente, hacia el oeste está acá, en estas islas. En Isla Guadalupe, que es parte todavía del territorio nacional. Tenemos cerca de 11.000, un poquito más de 11.000 kilómetros de costa. Es mucha costa, en 3 distintos litorales, el del Pacífico, el del Golfo y el del Caribe. Y finalmente voy a cerrar esta parte con esto. Iniciamos el semestre testeando, vamos a seguir testeando, pero vamos a seguirlo haciendo de una manera un poquito dinámica. Y para eso les voy a invitar a que vayan afianzando el imaginario de esta división, de estos colores. Sepan que Sonora está aquí, que Chiapas es el otro extremo, Tamaulipas. Y lo que les voy a pedir como ejercicio de cierre de hoy es que se metan a una página que ahorita les voy a dar un link. De hecho, la vamos a proyectar. Es un portal didáctico y nos va a permitir testearnos en la división política de manera interactiva. Dentro de esto hay varios tipos. Hay uno que es pulsa y encuentra la etiqueta aquí abajo. Sí, pulsa y encuentra la etiqueta y eso les va a dar en esto aquí a los estados. Todos los estados del país. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, tienen que ir a Zacatecas. ¿Dónde está Zacatecas? Oh, bueno, acá. ¿Dónde está Yucatán? Bueno, aquí. Entonces los van a ir haciendo esta relación. Al final, una vez que hayan hecho clic en todos los estados, les va a dar un resultado de qué tan bien estuvieron, al 100% o en qué porcentaje fueron correctos y en cuánto tiempo lo hicieron. Le toman un pantallazo, un screenshot a eso y me lo envían por el Classroom. Ahorita les voy a enviar un link ahí a donde me lo deben de pegar